Hola amigos, antes de empezar con el capítulo dedicado al código de presupuestos, vamos a solucionar un pequeño problema que seguro que muchos ya os habéis dado cuenta de que ocurre. Y es que hay un fallo con el objeto calendario. En primer lugar, si le damos a cualquier botón, vamos a ver que aparece un mensaje de Microsoft Forms, de los propios formularios, que nos dicen que esta aplicación va a inicializar controles ActiveX que puede que no sean seguros. Se refiere sin duda al control de calendario, porque si lo quitamos no ocurre este mensaje. Si os dais cuenta, al darle a aceptar, aceptamos que asumimos el riesgo y ya entra a clientes. Entonces, si nos vamos a Visual Basic, al de presupuestos, y quitamos este que sigue oculto, antes que nada os quiero comentar que olvidé en el capítulo anterior, que copiamos el formulario de Modify.cli a presupuestos, olvidé quitarle el código. Entonces tenemos que ir a la ventana de ver código, seleccionarlo todo y eliminarlo. ¿De acuerdo? Nos volvemos a objeto y continuamos. Podemos comprobar que es este objeto el que está dando errores si nos vamos a ejecutar directamente el formulario. Se puede ejecutar un formulario directamente dándole aquí a Apply o a F5, en vez de entrar por el botón de la aplicación del menú principal. Le damos y nos dice que se ha producido un error de automatización. Sin duda es por esto. Entonces vamos a eliminarlo. Lo selecciono, quitar. Ahora ya, si ejecutamos una vez borrado, veremos que no hay ningún problema. La verdad es que supuse algo al ver que no aparecía en el capítulo anterior en el formulario en tiempo de diseño. Lo que pasa es que, tal y como os comenté, sí que es cierto que a veces ocurre que no aparece un objeto, un control ActiveX, por supuesto, y luego a la hora de ejecutarlo pues no da problemas, pero esta vez sí. Podemos descargar el objeto MonView y implementarlo en este proyecto, pero no lo vamos a hacer. Digo MonView porque el objeto calendar definitivamente Microsoft lo erradicó de VBA Excel a partir de la versión 2007 de Office. El MonView sí que sigue estando disponible. No vais a tener problemas en poder implementar el objeto MonView en Office 2010, pero siempre que sea un equipo de 32 bits. A mí no me había dado nunca problemas porque la última vez que usé VBA Excel, porque yo lo que suelo usar es Visual Basic Net, fue hace pues más de un año, realmente hará más de un año. Entonces lo hice en un equipo de 32 bits en mi anterior equipo, pero ahora tengo una AMD de 4 núcleos de 2,5 GHz por núcleo, es un equipo bastante potente de 64 bits, y entonces me encuentro con que en 64 bits no funciona de ninguna manera y de momento no he encontrado una solución. No descarto que lo haré, también es verdad que no le he dedicado el tiempo suficiente. He intentado hacer lo que dice Microsoft, pero la gente comenta que solo funciona en 32 bits y de momento, según mi experiencia, llevan toda la razón del mundo. Pero para 64 bits también tiene que haber una solución. Yo os aseguro que en cuanto la encuentre haré un capítulo exclusivamente dedicado a cómo implementar el objeto MonView a VBA Excel 2010 bajo un sistema operativo de 64 bits. De momento, para continuar con el proyecto, lo que vamos a hacer es usar un cuadro de texto normal. Y tengo un sistema que a mí me gusta bastante y que al final pues no va a ser tan negativo el hecho de que no tengamos el objeto calendario o el objeto MonView o el objeto DataPicker. No va a ser tan negativo, como os digo, porque después de darle alguna vuelta he diseñado un pequeño código bastante corto además que nos va a permitir comprobar que lo introducido en un cuadro de texto es una fecha real. Entonces vamos a copiar este cuadro de texto y lo vamos a pegar aquí en fecha y vamos a cambiar sus propiedades. Lo primero, el nombre, textbox de fecha. Lo segundo, puesto que lo hemos copiado de un cuadro de texto que estaba deshabilitado y bloqueado para no poder escribir en él, las propiedades enabled la colocamos en true. Continuamos y la propiedad locked
bloqueado, está en true, la ponemos en false. Ya lo tenemos habilitado y desbloqueado. Y por último hay una cosa muy importante, que es el tab index. El data control, que no nos ha funcionado, tenía asignado el 2, pero al haberlo eliminado y haber puesto un objeto nuevo en el formulario, nos coge el último tab index. Debe de haber 30 objetos en el formulario porque le ha asignado el número 30. Entonces vamos a volverle a poner el 2. De manera que número de presupuesto era el 1, ¿os acordáis? Fecha es el 2, cliente el 3, código el 4, dirección 5, población 6, en fin, eso ya lo vimos en el capítulo anterior. Y ahora vamos al código. Doble clic y nos va a salir la subrutina privada de cambio, pero no es esa la que queremos. La que queremos es la subrutina exit. Esta la quitamos y la subrutina exit va a ejecutar el código que tenga dentro siempre que salgamos del cuadro de fecha. De ahí lo de exit, salir. Cuando se dé el evento de salida del cuadro va a ejecutar el código que tiene dentro. Vamos a dimensionar una variable que le vamos a llamar fecha y lo vamos a hacer como fecha. Dimensionamos fecha como date, como una variable de fecha. Y entonces le vamos a asignar lo que tengamos en el textbox fecha.text. Ya tenemos hecho gran parte del código. ¿Por qué? Porque la variable fecha está dimensionada como tipo fecha. Si cuando introduzcamos lo que hay aquí en fecha resulta que no tiene el formato de una fecha real, ya nos va a dar un error. Y lo vamos a comprobar. Aunque se puede ejecutar el formulario directamente, yo prefiero ir a Excel y el botón de presupuestos, ponerlo en modo diseño, darle doble clic y decir que nos muestre el formulario presupuestos. Muy bien, pues volvemos a menú principal, quitamos el modo diseño y entramos en presupuestos. Nos aparece en fecha porque según el tab index es el primero, ya que este está deshabilitado. Aquí no podemos entrar, aquí tampoco, a estos 4. Entonces, si yo escribo aquí cualquier cosa, nos va a aparecer un error. ¿Por qué? Pues porque estamos igualando a una variable de fecha un texto común, una cadena literal normal y corriente, hola. Entonces, una variable de tipo date, de tipo fecha, no puede contener esto. Con lo cual ya tenemos mucho ganado. ¿Por qué? Vamos a restablecer el proyecto, volvemos al código y vamos a olvidarnos de esto, porque cada vez que entremos podéis estar borrándolo, pero siempre lo va a generar. Entonces dejadlo y luego al final se borra. Bien, pues ¿qué hay que hacer? Con esto tenemos mucho ganado, porque al darnos ese error nos vamos a servir de él para saber que en caso de error solo puede ser este error. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es un cuadro de texto que nos diga la fecha es correcta, cuando lo sea, lógicamente. Vamos a meter una fecha correcta para comprobar que sucede esto. Vamos a meter el 1 del 2016. La fecha es correcta. Y pasaría al siguiente. Si aquí introducimos hola, es cuando da el error. Entonces, vamos a código y nos va a venir muy bien este error, porque lo vamos a utilizar para nuestro beneficio. Vamos a poner la cláusula OnError justo al principio de la subrutina. Vamos a decirle que en caso de error se vaya a la etiqueta, etic 2 puntos, las etiquetas siempre van terminadas por 2 puntos, o bien un número de línea, como queráis. A mí me gustan particularmente los números de líneas, pero las etiquetas también hacen exactamente el mismo papel. Entonces, esto es como una cláusula que dejamos ahí dicha, que a lo largo de toda la subrutina privada del evento exit del textbox fecha, en el momento que ocurra un error, sea donde sea, en cualquier línea, vete a la línea 10. Y la línea 10 va a estar aquí y podemos poner un MSG box que diga introduce una fecha correcta. Y a continuación se va a salir de la subrutina. Con lo cual no va a ejecutar nada de esto, porque el error lo da cuando intenta meter en fecha un contenido que no es una fecha. Pero como ya tiene el aviso
de que tiene que irse a la línea 10, no nos va a aparecer el cuadro de error, no nos va a detener la ejecución del programa, sino que automáticamente se va a ir a la 10 y nos va a decir que introduzcamos una fecha correcta. Así que nos vamos y volvemos a meterla correcta, 2015. Pues la fecha es correcta. Bien, pues eso ahora hay que arreglarlo, porque evidentemente continúa. Pero vamos a poner ahora hola. Introduce una fecha correcta. O sea, el proceso funciona. Lo que pasa es que hay que depurarlo mucho. Vamos a salir, tenemos que programar este botón y nos vamos a código. Esto de la fecha es correcta e introduce una fecha correcta es porque lee el MSG Box. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues vamos a ir por pasos. Lo primero, una vez que la fecha es correcta, salimos de la subrutina y pasaría al siguiente cuadro. Lo del número, si queréis, lo probamos con una etiqueta que se llame etique. Las etiquetas, insisto, acaban en 2 puntos. Etique 2 puntos sería exactamente igual. Fecha hola, introduce una fecha correcta. Vale, tendría que volver a pedirnos la fecha. Pues bien, continuamos reparando, entre comillas, este código. Bien, si os dais cuenta, vamos muy despacio. Quiero ir introduciendo poco a poco las líneas conforme las demanda el programa, conforme van haciendo falta, porque lo que a mí no me gusta es ver un tutorial donde una persona nos muestra un código de cabo a rabo y nos dice que esto es así y bueno, pues hay quien luego lo explica paso por paso y me encanta el ver cómo la persona va explicando línea por línea lo que hace cada una. Pero yo prefiero ir introduciéndolo, añadiendo las líneas conforme vamos viendo que nos hace falta. Eso es incorrecto. Ya os digo que desde el punto de vista del análisis en programación eso es incorrecto, porque lo primero que hay que hacer para que una aplicación funcione correctamente es un buen análisis, y ese análisis conlleva luego la escritura de un código de principio a fin. Incluso si tenemos que hacer organigramas, luego podemos dedicar un capítulo y os explico cómo funcionan los organigramas. Pero como esto es un video tutorial, yo prefiero ir metiendo las líneas, aunque prácticamente sea incorrecto, para el videotutorial yo lo veo más correcto, el ir introduciendo las líneas conforme las demanda el programa. Bien, pues la solución para que no pase al siguiente cuadro de texto y nos mantenga el foco ahí para poder introducir de nuevo una fecha correcta sería aquí, a partir de la etiqueta, como todos sabéis, el setFocus, ¿no? Textbox fecha punto setFocus. ¿De acuerdo? Hasta aquí correcto. Pero vamos a ver algo que complica un poco la cosa, y es lo siguiente. Hay determinados eventos que no admiten asignar el foco. Uno de ellos es el exit. Vamos a ver qué ocurre con esto. Pongo aquí una fecha que no existe, le doy a intro, me dice introduce una fecha correcta y no me hace caso. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que el evento exit se da cuando el foco ya ha salido del cuadro de texto fecha. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que el foco ha salido, se puede ejecutar todo lo que nosotros queramos, los MSG Box, asignar valores a variables, en fin, hacer todo lo que queramos, excepto asignar el foco a otra casilla de texto. Tiene su lógica. Si ya no estamos en el cuadro de texto fecha, no tenemos capacidad de asignar el foco a otro cuadro de texto, puesto que ya no nos encontramos en este cuadro de texto. Ya hemos salido, cuando esto se ejecuta ya hemos salido. Esto tiene cierta controversia. Hay programadores que afirman y están convencidos de que esto es un error que Microsoft debería de solucionar en Visual Basic. Pero hay programadores, entre los cuales yo me incluyo, que consideramos que no existe tal error. O sea, esto es así y tiene su lógica y os lo he explicado por lo menos tal y como yo lo entiendo. Si el cuadro de texto fecha ya no tiene el foco, no tiene tampoco capacidad de asignárselo a otro cuadro de texto o a otro objeto. Es algo así como una carrera de relevos. Si yo voy corriendo con un testigo en la mano, puedo ir al punto de partida de mi compañero para entregarle el testigo y que él continúe corriendo. Pero si yo ese testigo no lo llevo, no puedo entregárselo a nadie. Valga este pequeño ejemplo para demostrar que si el cuadro de texto fecha ha perdido el foco,
no puede entregárselo a nadie. Esta es la programación correcta, pero el problema está en que este comando no cabe en el evento exit, no se puede dar en el evento exit. De todas maneras, sí que es cierto que se puede solucionar y hay un pequeño truco para hacerlo, y es que no se debe de usar esto. No se debe usar la asignación de foco, por lo que os digo, si yo no tengo el testigo, no puedo dárselo a nadie. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues la propiedad cancel, que aquí está definida por valor, las propiedades se pueden definir by val y by ref, por valor y por referencia, pero en eso no me voy a meter. Pues la propiedad cancel es simplemente establecerla a verdadero. Con eso hacemos que el foco no se pierda. Entonces, la explicación a esto, ¿cuál es? Una vez que salimos del cuadro de texto fecha, se ejecuta todo lo que hay dentro del evento exit. Y al poner cancel, la propiedad cancel que está aquí establecida, a verdadero, lo que hacemos es que el foco se haya ido donde se haya ido, que en este caso es al siguiente objeto, retorne a donde estaba. En este caso al textbox fecha. Yo esto lo sigo viendo un poco incongruente. Soy del grupo de programadores que piensan que no hay error en no permitir que se asigne el foco cuando ya se ha perdido. Pero igual que digo una cosa, digo la otra. Tampoco veo muy lógico esto. Esto lo que hace, si buscáis en internet, aunque esto es un poco concreto y hay que indagar un poco para encontrar el tema en cuestión, veréis que hay quien dice que poniendo la propiedad cancel a true, a verdadero, hacemos que el cuadro de texto en el evento exit no pierda el foco, pero eso es totalmente incierto, eso es de todo punto imposible, porque cuando este evento se da, cuando el evento exit se da, es porque el foco ya lo ha perdido. Lo que hacemos ejecutando esto es que retorne del siguiente objeto en el que está a donde estaba, en este caso al cuadro de texto fecha. Es la explicación que tiene. ¿Que es incongruente o no? Eso ya es a elección de cada uno. Cada uno opina como quiere, todas las opiniones son válidas, pero el caso es que funciona y lo vamos a ver. Presupuestos, establecemos una fecha que no es tal, nos dice que introdujamos una fecha correcta y el foco se mantiene en su sitio. Lo único que habría que hacer es establecer antes del cancel igual a true textbox fecha punto text es igual a cadena vacía y ya está. Con esto tenemos solucionado el tema de la fecha, porque cuando le demos a intro dirá que introduzcas una fecha correcta, limpia y el foco no se ha salido. Incongruente, no incongruente, que cada uno elabore sus propias opiniones. Entonces cerramos aquí. Nos dice que introduzcamos la fecha correcta porque se ha quedado sin su fecha, ¿de acuerdo? Pero esto no hay ningún problema. Entonces, lo que ya no necesitamos es el MSG Box de que la fecha es correcta. Por lo tanto, esto lo quitamos y en su lugar, ¿qué ponemos? Pues absolutamente nada. O sea, si la fecha es correcta, se va a quedar escrita en el textbox. Así de claro. Y esto vamos a comentarlo. Lo primero, si hay un error, me voy a la etiqueta etique. Siempre 2 puntos, ¿eh? Las etiquetas siempre 2 puntos. Yo suelo usar números, los números no llevan 2 puntos. Pero bueno, como os he demostrado esta segunda forma, se ha quedado ahí. Siguiente, declaro la variable fecha como tipo fecha o de tipo fecha. Introduzco en fecha el contenido del cuadro de texto fecha. Como todo está correcto, salgo de la subrutina. Si hay error es porque la fecha es incorrecta. Viene aquí. Limpio la fecha y esto hace que el foco retorne, ¿de acuerdo? Esto es lo que puede tener controversia. Hay quien dice que esto hace que el foco no salga. Yo pongo que retorne, porque para mí el foco ya salió. Porque si no sale, no se da el evento exit. Pues bien, dimensionamos fecha. Lo que hay en el textbox fecha lo metemos en la variable.
Si hay un error es porque la fecha es incorrecta. Se nos va aquí, la limpia y la pide de nuevo. Pero si la fecha es correcta, no va a haber ningún error, con lo cual salir de la subrutina. Entonces vamos a ver cómo funciona. Esto lo podemos borrar y vamos aquí. Lo primero, una fecha que no existe. Introduce una fecha correcta. Vale, eso es perfecto. Ahora vamos a meter 1 de enero del 16. Esa fecha es correcta y ahí se queda y continuamos con el rellenado del formulario de presupuestos. Esta fecha, lo bueno que tiene, y ya vamos a dejar esto totalmente visto para terminar este capítulo, es que aunque aquí nos la presente así, a la hora de escribirla, la va a escribir de la siguiente manera. Vamos a cerrar, vamos a código, y si la fecha es correcta, antes de salir, que nos presente un cuadro de mensajes con la variable fecha. Y veréis cómo cambia la presentación. Entonces vamos a presupuestos, ponemos 1 del 16, le damos a intro y daos cuenta cómo en realidad el formato, aunque nosotros lo hayamos puesto muy abreviado, lo escribe en el formato que tiene preestablecido VBA, que se puede cambiar, pero que tampoco me voy a meter en eso. Incluso podríamos hacer más, podríamos poner 1 del 1 y seguiría siendo válido la fecha y nos escribe 1 del 1 del año en curso. Por lo tanto, esto pues también nos facilita mucho el tecleado. Hoy que estamos a 12, pues 12 del 3. Automáticamente ya el 16 nos lo pone por defecto. Lo único que podríamos hacer ya para terminar es presentar esa fecha bien. Entonces vamos a escribirla de nuevo. Vamos a Visual Basic, a código, y donde está este MSG Box vamos a poner lo contrario a lo que hemos puesto aquí, que el text box de fecha.text es igual a lo que hay en la variable fecha. Y entonces nos lo va a sobreescribir, pero ya con el formato bien puesto. Si yo pongo 1 de enero del 16, automáticamente me escribe 1 del 1 del 2016. ¿De acuerdo? Pues nada, amigos y amigas, espero que hayáis comprendido el detalle este. Lamento no haber comprobado antes, porque el fallo fue mío y este capítulo nos lo podríamos haber ahorrado, que el data control no funcionaba. Yo pensaba que no iba a haber problema, si había algún problema era cuestión de descargarlo. De hecho lo hice para probarlo, pero me llevé una sorpresa cuando vi que no funcionaba, incluso con las instrucciones de Microsoft no funcionaba, y luego es que resulta que en 64 bits todavía no hay solución. En cierto modo todo tiene su parte positiva, o sea, esto ha sido un error, hemos perdido tiempo, pero yo pienso que habéis aprendido cosas, y es por ejemplo pues el comando exit en el que pierde el foco, cómo recuperar luego el foco. O sea, este simple detalle resulta muy interesante, así que vamos a asumirlo así. En vez de asumir que ha sido una pérdida de tiempo, vamos a considerar que ha sido bastante instructivo y que ha valido la pena. Muy bien, amigos y amigas, pues vamos a dar por concluido este capítulo en el que nos hemos dedicado exclusivamente a corregir el error cometido en el capítulo anterior por el control data control. Lo hemos solucionado con una sencilla caja de texto y un código también bastante sencillo. Me doy por satisfecho porque considero que ha valido la pena la equivocación, a pesar de que obviamente me hubiera gustado no cometerla, pero considero que ha venido bien ver cosas que pueden suceder y que a veces no entendemos por qué, porque esto de que una determinada instrucción no funcione en un determinado evento, no diré que es algo común, no diré que es habitual, pero sí ocurre de vez en cuando. Entonces, si os encontráis alguna vez con un error que os está dando mucha guerra, considerad que quizás estáis en un evento que no admite esa instrucción. Un saludo a todos y a todas y espero que nos veamos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Un abrazo.